Estaba sentado en mi sillón devorando una pizza fría mientras mi cerradura electrónica no dejaba de parpadear en rojo por los intentos desesperados de alguien por entrar. Mi teléfono vibraba con alertas de una demanda por violar el derecho constitucional a una infidelidad segura, todo mientras mi ex intentaba redefinir la anatomía humana en redes sociales. Todavía me cuesta procesar la cadena de absurdo absoluto que me trajo hasta este preciso instante. Nuestra relación comenzó como cualquier otra, con citas normales y una ilusión que nublaba mi juicio ordinario. Conocí a Julia en un café céntrico y me cautivó su energía desbordante, presentándola pronto ante mis conocidos como mi novia oficial. A los pocos meses, decidimos dar el paso de convivir en mi departamento, una propiedad que adquirí con mucho esfuerzo años atrás. Al principio, todo parecía marchar sobre ruedas, pero la convivencia real suele desenterrar las verdaderas dinámicas de una persona. Yo trabajaba largas jornadas en finanzas, mientras ella administraba su tiempo con una flexibilidad que envidiaba. Con el paso del tiempo, empecé a notar que las finanzas del hogar sufrían desajustes extraños que siempre terminaban justificados por su particular visión del mundo. Julia tenía la firme convicción de que sus impulsos emocionales eran mandatos divinos que yo debía financiar y aplaudir sin objeción alguna. Si un día despertaba con ganas de un viaje espiritual de fin de semana, mi tarjeta de crédito debía materializarlo de inmediato para no cortar su flujo energético. Yo asumía los gastos bajo la premisa de mantener la paz en el hogar, normalizando conductas que a cualquiera le habrían parecido alarmantes. Ella se autodefinía como una mujer intensamente sensible, un alma libre que necesitaba explorar el entorno a su propio ritmo. Los berrinches públicos se convirtieron en la banda sonora oficial de nuestras salidas de fin de semana. Recuerdo una cena en la que rompió a llorar ruidosamente porque el mesero trajo un platillo que, según ella, transmitía vibras sumamente negativas para su aura. En lugar de dialogar, me acusaba con la mirada frente a todo el restaurante por no defender su delicada susceptibilidad ante el establecimiento. Esas escenas cotidianas me hacían sentir que caminaba constantemente sobre un campo minado donde cualquier chispa detonaba un drama de proporciones teatrales. Yo optaba por guardar silencio, una costumbre que se fue arraigando en mí como un mecanismo de defensa inconsciente. El dinero era otro tema donde su lógica particular brillaba con un descaro que hoy me cuesta creer que tolerara. Julia consideraba que mis ingresos eran fondos comunitarios destinados a saciar sus repentinos caprichos de alta costura o decoración mística. Cuando intentaba sugerir un presupuesto mensual razonable, ella se cruzaba de brazos adoptando una postura de absoluta indignación moral. Me decía que medir el amor con números era propio de un espíritu gris y tacaño que no merecía su compañía. Para evitar que el conflicto escalara a un retiro de habla de 3 días, yo terminaba cediendo y pagando los estados de cuenta con resignación. Las cosas cambiaron sutilmente cuando Julia consiguió un nuevo empleo en una oficina corporativa de la zona financiera. Empezó a hablar obsesivamente de su jefe, un hombre llamado Pedro, a quien describía como un líder visionario y sumamente empático con su sensibilidad. Las jornadas laborales de mi novia se extendieron misteriosamente, justificadas siempre por importantes juntas de planeación estratégica que requerían su presencia hasta tarde. Yo no soy un hombre celoso por naturaleza, así que me limité a observar el cambio de rutina con mi habitual reserva. Su actitud hacia mí se volvió más distante, tratándome como a un simple proveedor logístico de su deslumbrante nueva vida laboral. Todo el esquema de justificaciones metafísicas se desmoronó por completo un martes por la tarde en el que mi jornada laboral terminó antes de lo previsto. Regresé a mi departamento alrededor de las 3, esperando encontrar el silencio habitual de una tarde de home office. Al abrir la puerta principal, escuché risas y ruidos extraños que provenían directamente de mi propia habitación. Caminé por el pasillo con pasos lentos, empujando suavemente la puerta entreabierta para confirmar la escena más cliché del mundo. Julia estaba en nuestra cama con Pedro, su jefe, en una situación que no dejaba el más mínimo margen a la libre interpretación. En lugar de gritar, arrojar objetos o armar el escándalo que cualquiera esperaría en una situación tan destructiva, sentí una extraña y fría calma invadir mi cuerpo. Me quedé parado en el umbral, mirándolos fijamente con los brazos cruzados y una expresión de total indiferencia en el rostro. Pedro se levantó a toda prisa, visiblemente pálido y buscando su ropa por el suelo con una torpeza casi cómica. Julia me miró con los ojos abiertos de par en par, pasando del shock inicial a una mueca de profunda incomodidad. Rompí el silencio con una voz pausada, pidiéndole que empacara todas sus pertenencias para desalojar mi propiedad de manera inmediata. La reacción de Julia no fue la de una persona atrapada en un error, sino la de una víctima cuyo espacio sagrado había sido violentado. Se soltó a llorar ruidosamente, cubriéndose con las sábanas mientras me gritaba que mi tranquilidad era una falta de respeto imperdonable hacia su vulnerabilidad. Aseguraba que mi falta de gritos demostraba que nunca la había amado de verdad y que era un monstruo sin sentimientos. Mientras Pedro huía por el pasillo abotonándose la camisa a medio camino, ella continuaba su monólogo dramático desde el colchón. Intentaba transformar su evidente traición en un debate sobre mi supuesta incapacidad para empatizar con sus crisis existenciales.
Al ver que yo no cedía ni un milímetro en mi postura estática, comenzó a meter su ropa en las maletas de una manera sumamente caótica. Arrojaba los vestidos con furia, pisoteando el suelo y lanzándome miradas cargadas de un juicio moral incomprensible. Justo antes de cerrar la última valija, se plantó frente a mí con el rostro empapado en lágrimas ensayadas para soltar la frase más absurda que he escuchado. Me miró fijamente y afirmó con total seriedad que le había sido infiel a mi cuerpo con Pedro, pero que jamás le sería infiel a mi corazón. La audacia de su argumento me pareció una genialidad de la gimnasia mental contemporánea. No respondí una sola palabra a su poética declaración de lealtad espiritual, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo. Agarré las manijas de sus pesadas valijas, abrí la puerta principal del departamento y la saqué directamente al pasillo del edificio. Julia me siguió a paso rápido, gritando que la estaba privando de su derecho a una transición digna y pacífica. Cerré la puerta en su cara con un clic definitivo que resonó en todo el corredor exterior. De inmediato, saqué mi teléfono celular y abrí la aplicación de la cerradura electrónica para revocar su acceso y cambiar el código de seguridad. Sentado en la sala vacía, tomé la decisión firme de no involucrarme en el circo mediático que sabía que ella intentaría desatar. Mi silencio no era debilidad, sino la primera pieza de una estrategia de contención absoluta frente a su inestabilidad. Decidí que no toleraría un solo berrinche más ni permitiría que su narrativa de víctima alterara mi tranquilidad cotidiana. Sabía perfectamente que contestar sus reclamos solo alimentaría su necesidad de validación y conflicto. Me prometí observar sus movimientos desde la distancia, dejando que su propia inercia caótica dictara los siguientes pasos del asunto. El silencio que inundó el departamento esa noche fue el primer alivio real que experimenté en más de 2 años de relación. Miré la pantalla de mi teléfono, que ya registraba las primeras notificaciones perdidas de su número personal. Sabía que la tregua sería sumamente corta y que su mente ya estaba fabricando alguna justificación inverosímil para salvar su orgullo. Apagué las luces de la sala y me dispuse a descansar, consciente de que el verdadero reto apenas estaba por comenzar. Me mantendría como un muro de piedra inaccesible ante cualquier intento de manipulación emocional que viniera de su parte. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, menos mal que el corazón de Julia tiene inmunidad diplomática frente a las canitas al aire corporativas. Básicamente te estaba diciendo que el jefe solo usó el envoltorio, pero el contenido seguía siendo tuyo. ¡Qué alivio para tu tranquilidad espiritual! Respuesta de OP, lamentablemente para ella, mi cerradura inteligente funciona con bytes y códigos de acceso, no con metáforas poéticas ni intenciones del plano astral. El sistema solo reconoció que la tarjeta digital estaba revocada y denegó el ingreso sin importar la pureza de sus sentimientos. Usuario Anónimo 2 dice, es increíble cómo pensó que las lágrimas iban a borrar la presencia del jefe en tu propia cama como si fuera un borrador mágico. La audacia de indignarse porque no le gritaste es el toque maestro de la manipulación de la contraparte. Respuesta de OP, mantener la cabeza completamente fría es el mejor repelente para los berrinches estratégicos que buscan una reacción explosiva para victimizarse. Al no darle el espectáculo que necesitaba para su guión, toda su puesta en escena se desmoronó por completo en el pasillo. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que saqué las maletas de Julia al pasillo del edificio y cambié el código de acceso de mi departamento. Todo marchaba en relativa calma hasta que descubrí que su indignación moral había alcanzado un nuevo nivel de organización logística. En lugar de asimilar el quiebre, ella decidió interpretar mi silencio como un desafío que requería una intervención formal de su parte. Me llegó un correo electrónico institucional donde me citaba a lo que ella denominó una reunión de conciliación obligatoria. El mensaje incluía una reserva confirmada para 3 personas en un restaurante sumamente exclusivo de la zona norte de la ciudad. La aclaración del correo electrónico me dejó completamente estupefacto por el nivel de descaro que manejaba mi ahora expareja. Julia especificaba detalladamente que había invitado a Pedro a la cena para que debatiéramos la situación como adultos modernos, civilizados y maduros. Según su enfoque, la presencia de su jefe y amante ayudaría a mediar el conflicto físico para sanar los vínculos emocionales restantes. Mi objetivo principal era mantener una distancia absoluta y proteger mi estabilidad mental de cualquier dinámica tóxica. Por supuesto, decidí ignorar olímpicamente la pomposa invitación y me quedé en la comodidad de mi hogar disfrutando de una pizza barata. Mientras devoraba la cena en mi sillón, procedí a bloquear su número telefónico de todas mis aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, el destino tiene formas sumamente curiosas de mantenerte informado sin necesidad de romper el contacto cero. Resulta que un mesero que trabaja en ese exclusivo restaurante es un viejo conocido de mis años de preparatoria. Al ver el nombre de la reserva y recordar mis publicaciones antiguas, reconoció de inmediato a Julia cuando se sentó en la mesa asignada. El muchacho no tardó en enviarme un mensaje de texto para preguntarme si yo formaba parte de esa extraña velada. Mi conocido se convirtió en mi corresponsal de guerra en tiempo real, describiéndome una escena que rayaba en el ridículo más absoluto.
Me contó que Julia llegó vistiendo sus mejores galas, acompañada de un Pedro que lucía sumamente incómodo y fuera de lugar. Pasada la primera media hora, al confirmar que mi silla seguiría vacía, ella comenzó a beber vino de forma acelerada. Los mensajes de mi amigo describían cómo la compostura de Julia se desmoronaba entre sollozos ruidosos que llamaban la atención de las mesas vecinas. Ella lloraba a gritos frente a su jefe, lamentándose de mi supuesta falta de madurez afectiva para resolver los conflictos cotidianos. Pedro, según los textos del mesero, intentaba encogerse en su asiento mientras miraba hacia los lados buscando una salida rápida de la vergüenza pública. Julia continuaba su discurso argumentando que un hombre de verdad habría asistido a defender su honor en lugar de esconderse tras una pantalla. La escena culminó con ella reclamándole al mesero por la tardanza del servicio, usando cualquier excusa para descargar la frustración de su plantón. Al verse completamente ignorada por mi parte, su estrategia de control de daños mutó rápidamente hacia el escenario digital. No dispuesta a aceptar la derrota de su cena de conciliación, decidió redoblar su ofensiva pública esa misma noche. Mi teléfono empezó a registrar alertas de amigos que compartían capturas de pantalla de las redes sociales de Julia. La indignada moral había subido una serie de fotografías sonrientes junto a Pedro en la mesa del restaurante de lujo. Las imágenes estaban acompañadas por textos sumamente extensos donde filosofaba sobre la evolución de las relaciones contemporáneas. En sus párrafos, exigía empatía pública para las mujeres incomprendidas que son juzgadas por mentes retrógradas y posesivas. Utilizaba etiquetas relacionadas con la liberación emocional y el crecimiento espiritual para adornar su narrativa de autosabotaje público. El costo inmediato de su rabieta virtual no tardó en golpear directamente las puertas de mi tranquilidad cotidiana. Varios amigos mutuos de la universidad y conocidos del círculo social cercano empezaron a escribirme sumamente confundidos por la situación. Me preguntaban si era verdad que habíamos decidido abrir la relación o si Pedro era un primo lejano del que nunca hablé. Las publicaciones de Julia dejaban entrever que yo era un socio ausente que bloqueaba su desarrollo personal por meros caprichos celosos. Esta situación me obligó a romper mi política de aislamiento informativo para aclarar los hechos reales. Tuve que redactar un mensaje genérico pero contundente para responder a cada uno de los conocidos que buscaban explicaciones genuinas. Les expliqué de manera directa que la verdad detrás de su repentina campaña de concientización espiritual era una simple infidelidad infraganti. Adjunté, de ser necesario, la hora exacta en la que los encontré en mi propia cama antes de cambiar la cerradura electrónica. La reacción de nuestro círculo social pasó instantáneamente de la confusión a una mezcla de risas e indignación hacia ella. La estrategia de Julia para limpiar su imagen pública comenzó a agrietarse ante el peso de los hechos duros. A pesar del revuelo digital, me mantuve firme en mi postura de no comentar directamente en sus perfiles públicos ni buscar una confrontación directa. Observaba cómo su desesperación aumentaba al notar que sus indirectas virtuales no generaban la respuesta colérica que tanto anhelaba de mí. Su perfil se llenaba de comentarios de apoyo de extraños, pero el silencio de las personas que realmente importaban era ensordecedor. Julia parecía atrapada en la necesidad de validar su mentira frente a una audiencia que se reducía a cada minuto. Yo continuaba con mis rutinas laborales, enfocado en mantener mi mente limpia de su caótico universo de justificaciones. Mis días transcurrían entre análisis financieros y reuniones de negocios, tratando de dejar atrás el mal sabor de boca de la traición. La pizza de esa noche supo mucho mejor al saber que me había ahorrado un espectáculo dantesco en un lugar público. La logística de Julia demostraba una alarmante desconexión con la realidad y una fe ciega en su capacidad de manipulación. Pensar que llevar al amante a una cena de perdón era una conducta madura evidenciaba el tamaño de su distorsión cognitiva. Yo simplemente observaba los torpes movimientos de su peón en este tablero que ella misma había diseñado. La molestia de tener que dar explicaciones a mi familia y amigos cercanos fue un precio menor comparado con el entretenimiento de verla cavar su propio foso. Mi reputación se mantuvo intacta una vez que la verdad salió a la luz de forma natural y sin adornos melodramáticos de mi parte. Los conocidos empezaron a distanciarse de ella, borrándola de los grupos de chat comunes y cancelando invitaciones previas. Julia se encontraba cada vez más aislada en su burbuja de superioridad moral autoimpuesta. El primer intento de hacerme daño solo sirvió para consolidar mi posición como la parte racional del conflicto. Al cerrar esa semana, miré el panorama con la certeza de que las cosas no se quedarían en un simple berrinche de redes sociales. La intensidad de Julia requería un combustible constante que mi indiferencia absoluta se negaba rotundamente a proporcionarle de manera directa. Sabía que su mente maquiavélica buscaría una nueva vía de escape para obligarme a reaccionar ante su narrativa de injusticia. Me preparé mentalmente para el siguiente movimiento, reforzando mis canales de comunicación y asegurando mis asuntos personales con total discreción. El juego apenas estaba entrando en una fase mucho más compleja y corporativa de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Comentarios de la actualización 1.
Usuario anónimo 1 dice, organizar una cena de 3 personas para debatir los términos del perdón con el tipo que encontraste metido en tu cama es de una audacia que merece un aplauso de pie. Solo a ella se le ocurre que llevar al amante funciona como un mediador de paz internacional. Respuesta de OP. Con Julia la realidad cotidiana siempre termina superando con creces a cualquier intento de ficción cómica. El reporte detallado que me dio el mesero en tiempo real me confirmó que mi decisión de pedir pizza en casa fue un éxito estratégico rotundo. Usuario anónimo 2 dice, exigir empatía pública en redes sociales justo después de ser atrapada infraganti con el jefe de la oficina es el descaro más grande del siglo. Lo mejor es cómo intenta disfrazar la traición con un discurso de evolución espiritual y madurez afectiva. Respuesta de OP, la indignación moral siempre ha sido el refugio favorito y la primera línea de defensa de las personas atrapadas en su propio engaño burdo. Al final, las capturas de pantalla de sus publicaciones solo sirvieron para que nuestros amigos comunes entendieran la magnitud de su delirio. Actualización 2. Ha pasado 2 semanas desde la desastrosa cena de conciliación a la que decidí no asistir mientras disfrutaba de mi pizza en casa. Todo marchaba en relativa calma hasta que Julia decidió llevar su control de daños al siguiente nivel dentro del entorno corporativo para limpiar su reputación profesional. Me llegó un correo electrónico formal desde su cuenta laboral exigiéndome una reunión presencial de carácter urgente para resolver asuntos pendientes. En el texto, explicaba con un lenguaje sumamente técnico que la situación anterior requería una aclaración formal para no afectar su carrera. Afirmaba haber tomado medidas definitivas para demostrarme que su integridad moral seguía completamente intacta a pesar de mis acusaciones infundadas. La sorpresa de la jornada llegó adjunta en ese mismo correo en forma de un documento digital sumamente elaborado y con membrete oficial de la compañía. Julia adjuntaba una carta oficial firmada por Pedro donde se declaraba que los hechos ocurridos en mi cama habían sido únicamente un malentendido logístico. El texto definía el encuentro como un ejercicio corporativo de team building de alta intensidad, diseñado para evaluar la resistencia emocional del personal bajo presión. Aseguraba formalmente que el evento carecía por completo de cualquier tipo de peso emocional, involucramiento afectivo o deslealtad hacia nuestra relación. La lectura de semejante documento me provocó una carcajada que resonó en toda mi oficina por lo absurdo del planteamiento. Lo que Julia jamás imaginó en su elaborada estrategia de manipulación institucional es un detalle crucial sobre el organigrama de su propia empresa. Resulta que Pedro y yo nos conocemos perfectamente desde nuestros años de juventud en la universidad, donde compartimos aulas y proyectos académicos. Más allá de esa vieja amistad, ambos somos socios inversionistas en secreto de la firma donde ella trabajaba como asistente administrativa. Yo aporté gran parte del capital inicial para fundar ese negocio, manteniendo mi nombre fuera de los registros públicos por pura estrategia fiscal. Nuestra comunicación era diaria, fluida y completamente ajena al conocimiento de los empleados de menor rango. Mi socio me llamó esa misma tarde por teléfono para reírse abiertamente de la situación y confirmarme los detalles detrás del ridículo documento oficial. Pedro me explicó que Julia se había presentado en su oficina corporativa presa de un ataque de pánico histérico por perder su posición social. Le exigió que redactara y firmara esa carta bajo la amenaza de armar un escándalo de acoso laboral dentro de las instalaciones. Pedro accedió a firmar el papel simulado únicamente porque seguía las instrucciones precisas que yo le había encomendado semanas atrás. Todo formaba parte de un plan preconcebido para recopilar la mayor cantidad de evidencias posibles sobre su verdadera conducta. La razón por la que Pedro había aceptado salir con ella en primer lugar se remontaba a mis sospechas previas sobre las verdaderas intenciones de mi expareja. Meses antes del incidente de la cama, empecé a notar que Julia husmeaba entre mis carpetas financieras buscando datos sobre mis cuentas bancarias. Descubrí notas suyas donde consultaba las leyes locales sobre concubinato y demandas de manutención simulada para parejas de hecho. Todo esto ocurría justo antes de que tuviéramos que firmar nuestro acuerdo prenupcial definitivo, programado contractualmente para el próximo mes. Sabía que ella planeaba un golpe legal para asegurar mis activos económicos antes de que el compromiso formal limitara sus aspiraciones financieras. Ante esa señal de alarma, decidí actuar como un estratega silencioso en lugar de confrontarla directamente con acusaciones que pudiera negar fácilmente. Le pedí a Pedro que mantuviera una cercanía monitoreada con ella en la oficina para evaluar hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su ambición. El plan original era que Pedro solo la vigilara y recopilara evidencias de sus intenciones, pero la situación se salió por completo de control cuando Julia, de forma impulsiva, lo arrastró a mi propio departamento esa tarde, lo que explica el pánico real de Pedro al ser sorprendido en la cama por su socio. Mi socio se limitó a aceptar sus invitaciones a salir y a registrar detalladamente cada uno de sus movimientos deshonestos. Absolutamente todo el engaño, los mensajes de texto explícitos y las conductas corporativas inapropiadas de Julia fueron documentados legalmente por Pedro. Teníamos un expediente notariado impecable diseñado específicamente para blindar mis activos personales ante cualquier reclamo económico futuro.
La jugada corporativa de Julia le rebotó de forma espectacular en el rostro por su propia iniciativa de jugar al ajedrez legal conmigo. Al intentar forzar la ridícula carta de capacitación empresarial, utilizó los servidores y correos institucionales de la compañía para enviar las justificaciones. En esos mensajes de seguimiento, dejó por escrito y de manera explícita su admisión total de la trampa emocional y física que había montado. Sus propias palabras en el correo institucional confirmaban la existencia del encuentro íntimo en mi departamento, eliminando cualquier posibilidad de defensa posterior. El intento de limpiar su reputación se transformó en la prueba documental más sólida de su propia conducta desleal. Pedro me reenvió los registros de auditoría digital donde quedaba claro que Julia pasó horas editando el borrador del documento en la base de datos de la empresa. Ella creía firmemente que los términos corporativos le otorgarían una especie de blindaje moral frente a mis decisiones personales. No comprendía que las leyes laborales no regulan la fidelidad de pareja ni validan los ejercicios de integración en camas ajenas. El nivel de autosabotaje de la indignada moral alcanzó una escala que sobrepasaba los límites de la comedia más absurda. Yo simplemente archivaba cada correo en la carpeta digital que mi abogado ya estaba preparando para la disolución definitiva. La tranquilidad de saber que mis finanzas estaban completamente a salvo me permitió afrontar los días siguientes con un humor excelente. Mientras ella creía que me tenía acorralado con un documento membretado, yo revisaba las gráficas de rendimiento de nuestra sociedad de inversión. La indiferencia que tanto le molestaba se acentuó aún más, ignorando las notificaciones de confirmación de lectura que me enviaba el sistema del correo. Julia asumía que mi silencio era el resultado del impacto emocional provocado por la supuesta carta de Team Welding de su jefe. Dejaba que se regodeara en su triunfo imaginario mientras el verdadero lazo se cerraba lentamente a su alrededor. Mis amigos de la universidad, enterados ahora de la conexión secreta con Pedro, no paraban de enviarme mensajes mofándose del giro corporativo de la infidelidad. El concepto de la capacitación íntima se volvió un chiste local dentro de nuestro círculo de negocios más cerrado. Julia continuaba asistiendo a la oficina con una postura altiva, convencida de que su posición estaba más que asegurada por su alianza con el director general. No sospechaba que su jefe directo reportaba cada una de sus ausencias e irregularidades administrativas a la junta de socios que yo encabezaba. La trampa que ella diseñó para quedarse con mi dinero se estaba convirtiendo en su propia carta de despido institucional. La firma del acuerdo prenupcial quedó cancelada de facto en mis calendarios personales, un trámite que me ahorró miles de dólares en honorarios de gestión. La estrategia de mantener la cabeza fría demostró ser infinitamente superior a cualquier escena de celos o reclamo impulsivo en el pasillo. Al dejar que ella ejecutara su plan con total libertad aparente, obtuve las confesiones necesarias sin necesidad de levantar la voz una sola vez. Julia seguía atrapada en su propio personaje de mujer incomprendida que busca soluciones profesionales para corazones complejos. Yo solo esperaba el momento preciso para que la realidad corporativa la golpeara con todo el peso de los estatutos internos. Al finalizar esas 2 semanas, el expediente legal estaba completamente cerrado, certificado ante notario público y listo para ser usado en caso de emergencia. Miré la carta membretada una última vez antes de guardarla en la caja fuerte de mi oficina como un trofeo de la insensatez humana. El control de daños de Julia había cavado la fosa legal perfecta para sus aspiraciones de manutención simulada. La inercia de sus mentiras la empujaba hacia un abismo del cual ninguna metáfora sobre el alma podría rescatarla jamás. El estratega silencioso ya tenía el control absoluto del tablero, esperando pacientemente el inevitable desenlace de la rabieta de la indignada moral. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el concepto de infidelidad como ejercicio de team building es una genialidad corporativa digna de un premio internacional de recursos humanos. Me pregunto si ese tipo de capacitación íntima suma puntos en el currículum vitae o requiere de una certificación oficial notariada. Respuesta de OP. El ingenio de Julia para inventar justificaciones con jerga empresarial es verdaderamente digno de admiración en el ámbito de la creatividad conceptual. El borrador del correo formal que me reenvió Pedro demostró que ella estaba dispuesta a redefinir el derecho laboral con tal de no admitir un error ordinario. Usuario anónimo 2 dice, qué monumental jugada maestra de ajedrez financiero armaron a espaldas de la indignada moral desde los tiempos de la universidad. Celebrar que el jefe y el novio sean socios secretos es el mejor giro argumental de toda esta comedia caótica. Respuesta de OP. Demostrar que el silencio estratégico rinde mejores frutos que cualquier confrontación impulsiva era vital para proteger mis activos personales de sus planes de manutención simulada. Al final del día, la paciencia corporativa nos otorgó un expediente blindado que anuló sus intenciones económicas antes de que pudiera parpadear. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que Julia intentó utilizar una ridícula carta corporativa de integración para justificar su encuentro íntimo con mi socio en mi departamento. Todo marchaba en relativa calma en mis finanzas hasta que la inercia de sus mentiras provocó un colapso total en su estabilidad profesional y legal.
Al verse expuesta ante el comité de auditoría interna de la firma por sus constantes abusos, la situación laboral de mi expareja se volvió completamente insostenible. Pedro procedió a su despido fulminante de la empresa debido al uso indebido comprobado de recursos corporativos y servidores institucionales para fines personales. La indignada Moral se encontró de pronto sin el empleo que usaba como plataforma de estatus y sin la validación de su jefe. En lugar de aceptar las consecuencias de sus actos deshonestos y buscar un nuevo rumbo profesional en silencio, Julia decidió contraatacar por la vía judicial. Recibí una notificación formal en mi domicilio sobre una demanda civil de proporciones absurdas interpuesta en mi contra y de mi socio inversionista. El documento legal nos acusaba formalmente de haber montado lo que ella denominó una trampa emocional maliciosa y un acoso laboral selectivo coordinado. Según su enfoque legal, nuestra vieja amistad universitaria y sociedad secreta eran parte de una conspiración machista para destruir su integridad psicológica. La lectura de los agravios judiciales me confirmó que su desconexión con la realidad había alcanzado el punto de no retorno. Las audiencias preliminares se llevaron a cabo en los juzgados civiles del centro de la ciudad durante una mañana sumamente lluviosa. Asistí al tribunal acompañado de mi abogado de confianza, manteniendo la misma calma fría e indiferente que mostré el día del descubrimiento en la cama. Julia llegó al recinto adoptando su papel favorito de víctima de la sociedad, rodeada de carpetas impresas con capturas de sus propias redes sociales. Se sentó frente al juez de control con una postura rígida, lanzándome miradas cargadas de un juicio moral que pretendía intimidar mi postura estática. Pedro se encontraba a mi lado, revisando unos balances financieros en su tableta digital como si asistiera a una junta ordinaria de accionistas. El desarrollo de la comparecencia superó cualquier expectativa de comedia judicial que mi mente hubiera podido imaginar en sus momentos más sarcásticos. Escuché con total incredulidad cómo el abogado de Julia argumentaba ante el juez que mi socio y yo habíamos violado un supuesto principio fundamental de convivencia. Sosteniendo su papel de indignada Moral con un dramatismo ensayado, afirmó textualmente que se había vulnerado su derecho constitucional a una infidelidad segura dentro del ámbito privado. Según su particular interpretación de los derechos humanos, las personas sensibles tienen la prerrogativa de explorar vínculos afectivos sin sufrir persecuciones económicas o laborales posteriores. El rostro del juez en ese preciso instante fue un poema de desconcierto absoluto ante el argumento presentado. Julia interrumpió a su propio defensor para tomar la palabra, rompiendo a llorar ruidosamente frente al estrado judicial para conmover a la autoridad presente. Afirmó entre sollozos que mi indiferencia absoluta al descubrirla en la cama con Pedro constituyó una tortura psicológica planificada detalladamente por mi parte. Aseguraba que un novio normal habría gritado, llorado o mostrado alguna señal de dolor humano ante la traición corporal de su pareja elegida. Según su lógica torcida, mi falta de reacción dramática fue una estrategia fría diseñada específicamente para desestabilizar su autoestima y obligarla a cometer errores logísticos. El llanto, que ella siempre consideró la debilidad infalible de los hombres, no generó el menor impacto en la sala del tribunal. El juez carraspeó visiblemente incómodo por el espectáculo teatral, solicitando a la parte demandante que se limitara a presentar pruebas de los supuestos agravios cometidos. Fue en ese momento preciso cuando mi abogado defensor se levantó de su asiento de manera sumamente pausada y profesional. Sin emitir discursos emocionales ni calificativos personales, se limitó a entregar al secretario del juzgado una carpeta con las evidencias documentales certificadas. El expediente contenía los correos institucionales donde ella misma detallaba minuciosamente el engaño bajo el concepto de team building corporativo. Asimismo, incluimos las pruebas notariales del acuerdo prenupcial que ella intentaba eludir mediante la simulación de una demanda de manutención. El impacto de las pruebas documentales destruyó de manera fulminante la elaborada narrativa de vulnerabilidad afectiva que Julia había construido durante meses de berrinches públicos. El secretario del juzgado leyó en voz alta los párrafos donde ella admitía la traición en los servidores de la empresa de mi socio. El rostro de Julia pasó instantáneamente del llanto dramático a una palidez idéntica a la que Pedro mostró el día del descubrimiento íntimo. Su propia insistencia en defender su postura moral frente al tribunal la dejó en un ridículo absoluto ante todos los abogados presentes en la sala. La estrategia del estratega silencioso demostraba su efectividad letal al convertir las palabras de la contraparte en su propia sentencia legal. El abogado de Julia intentó salvar la situación solicitando un receso técnico, pero el magistrado denegó la petición de manera inmediata por falta de sustento real. El juez señaló con severidad que los tribunales civiles no están diseñados para arbitrar los códigos de honor de relaciones sentimentales fracturadas por deslealtades comunes. Advirtió a la parte demandante que insistir en argumentos de derechos constitucionales imaginarios constituía una falta de respeto flagrante a la inteligencia del Poder Judicial. Julia miraba el suelo de la sala, apretando los puños con una rabia contenida que destrozaba su fachada de alma libre e incomprendida. Su foso legal estaba completamente cavado por sus propias manos debido a su obsesión por mantener el control del guión. Al salir de la audiencia preliminar,
Mi socio y yo nos despedimos de mi abogado con un apretón de manos sumamente satisfecho por los resultados obtenidos. Julia nos observaba desde el pasillo del tribunal, intentando mantener una postura digna que ya no engañaba a ninguna de las personas presentes en el edificio. No le dirigí una sola mirada ni rompí mi política de contacto cero emocional, continuando mi camino hacia el estacionamiento del recinto. Su estrategia de victimización judicial se había estrellado de frente contra la realidad de un expediente documental impecable y legalmente vinculante. La lógica caótica de la contraparte la estaba enterrando sola sin necesidad de que yo levantara un solo dedo para atacarla. El abogado de ella se acercó al nuestro para sugerir un acuerdo privado de desistimiento mutuo antes de que el juez emitiera la resolución definitiva del caso. Mi instrucción hacia mi defensor fue contundente: no aceptaríamos ninguna tregua ni firmaríamos pactos que le permitieran escapar de las consecuencias de su mala fe procesal. Decidí que la ley debía seguir su curso natural hasta las últimas consecuencias para dejar un precedente claro sobre sus intentos de estafa financiera. La manipulación de Julia requería un límite real que la vida cotidiana nunca le había impuesto por culpa de mi tolerancia pasada. El estratega silencioso prefiere ver cómo las piezas del adversario se autodestruyen por su propia inercia sobre el tablero de juego. Regresé a mis labores financieras con la mente completamente despejada, consciente de que el desenlace de la rabieta legal estaba más que asegurado por las evidencias. Los amigos compartían anécdotas sobre cómo Julia intentaba ahora borrar las publicaciones de redes donde presumía su alianza corporativa con Pedro en el restaurante. La verdad judicial era un muro infranqueable que su indignación moral no podía perforar con lágrimas ensayadas ni discursos de liberación mística. Ella se encontraba atrapada en una red de contradicciones imposibles de sostener ante cualquier autoridad racional del mundo real. Yo continuaba disfrutando de la paz de mi hogar, viendo cómo el orden natural de las cosas se restablecía de forma causal. Al finalizar ese mes de tensiones tribunalicias, la sensación de control absoluto sobre mi destino era el mejor dividendo que mis inversiones hubieran pagado jamás. Sabía perfectamente que el juez no tardaría en emitir un fallo definitivo que pondría fin al absurdo circo legal montado por mi expareja. La lección para la indignada moral sería sumamente costosa, no solo en términos económicos, sino en el colapso total de su credibilidad personal y profesional. Me mantuve enfocado en mis proyectos de inversión con Pedro, dejando que el aparato judicial hiciera el trabajo pesado de demolición de su orgullo. La causalidad de sus decisiones incoherentes estaba a punto de entregar el veredicto más satisfactorio que pudiera esperar en toda mi vida. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: por favor, que alguien me diga en qué artículo de la Constitución Nacional se encuentra redactado el sagrado derecho a la infidelidad segura, para recomendarlo de inmediato a unos cuantos amigos míos. La audacia de Julia de argumentar eso frente a un juez real merece quedar registrada en los anales de la comedia judicial eterna. Respuesta de OP. Las declaraciones textuales que constan en el acta oficial de la audiencia demuestran que ella posee una edición de las leyes impresa exclusivamente en los confines de su imaginación mística. El juez no salía de su asombro al escuchar que mi supuesta falta de gritos en la cama constituía una tortura psicológica planificada. Usuario Anónimo 2 dice: acusar al novio de tortura mental simplemente porque no reaccionó con el drama melodramático que ella necesitaba para limpiar su culpa es el colmo del descaro de un manipulador. Es increíble cómo se indignan cuando la víctima no actúa bajo el guión exacto que ellos inventaron en sus mentes. Respuesta de OP. Las personas con perfiles manipuladores no soportan perder el control absoluto de la narrativa que diseñan para victimizarse frente a su entorno social. Al encontrarse con un muro de piedra frío y pragmático que responde con evidencias notariales en lugar de gritos, su estructura de mentiras colapsa por su propio peso. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la bochornosa audiencia judicial donde Julia intentó convencer a un magistrado civil de que mi frialdad constituía una tortura psicológica planificada. Todo marcha en perfecta y absoluta tranquilidad en mi vida cotidiana desde que las aguas legales regresaron a su cauce natural tras el veredicto definitivo. Como era plenamente de esperarse, la absurda demanda por trampa emocional fue desestimada de forma fulminante por el juez debido a una absoluta falta de sustento real. La resolución judicial no se limitó a absolvernos, sino que obligó a Julia a pagar hasta el último centavo de los honorarios de nuestros abogados por litigar con evidente mala fe procesal. La consecuencia de su obsesión por sostener la mentira corporativa fue devastadora para sus finanzas personales y su orgullo de indignada moral. La ruina económica golpeó a mi expareja con una fuerza que sus discursos sobre la sensibilidad del alma no pudieron contener en lo absoluto. Al encontrarse completamente en la quiebra por los costos del juicio, Julia tuvo que rematar los pocos bienes materiales que había adquirido con mi dinero en el pasado. Su carrera profesional quedó totalmente destruida en el sector financiero de la ciudad debido a los registros públicos de su despido por uso indebido de recursos institucionales. Ninguna empresa seria de la zona estaba dispuesta a contratar a una asistente que utilizaba los servidores corporativos para redactar cartas de team building íntimo.
Ante este panorama de desolación laboral, se vio obligada a empacar sus pertenencias y regresar a vivir en el sótano de la casa de sus ancianos padres. El encierro en el sótano familiar, lejos de brindarle una dosis de humilde realidad, avivó aún más su motor de autosabotaje y delirio místico de victimización. Atrapada por completo en su narrativa de indignación moral incomprendida, Julia comenzó a pasar las tardes frente a la cámara de su teléfono celular de forma obsesiva. Decidió iniciar una campaña digital subiendo vídeos diarios a diversas plataformas de Internet para advertir a otras mujeres sobre los supuestos peligros del entorno actual. En sus transmisiones en vivo, ataca con una seriedad pasmosa a lo que ella denomina los hombres corporativos, fríos y patriarcales, que habitan el mundo de los negocios. Sus discursos se centran en describir nuestra sociedad secreta con Pedro como un complot orquestado para silenciar su libre desarrollo espiritual. Las teorías que expone en sus vídeos cotidianos son una delicia de la comedia involuntaria y de la gimnasia mental llevada al extremo digital. Julia insiste ante sus escasos seguidores en que el sistema judicial de nuestro país está diseñado específicamente para castigar a las almas verdaderamente libres. Afirma con total convicción que la ley penaliza a aquellas mujeres que deciden amar intensamente con el corazón mientras experimentan sin ataduras terrenales con el cuerpo físico. Según su enfoque doctrinario, su traición en mi cama con Pedro fue un acto de exploración cósmica que la justicia ordinaria interpretó de forma machista y retrógrada. Resulta fascinante observar cómo una persona prefiere redefinir las leyes del universo antes que admitir una falta de lealtad ordinaria ante el espejo. Mientras ella continúa transmitiendo sus monólogos desde la penumbra del sótano de sus padres, mi realidad económica y personal avanza con un éxito sumamente gratificante. Yo continúo expandiendo mis inversiones financieras junto a Pedro con una total tranquilidad que se refleja en los balances anuales de nuestra sociedad comercial. Hemos cerrado nuevos contratos de consultoría y adquirido activos inmobiliarios que consolidan nuestra posición dentro del mercado local de forma definitiva. La vieja amistad que compartimos desde los años de la universidad se fortaleció gracias a la complicidad y el profesionalismo mostrados durante toda la crisis legal. La paz mental que recuperé al cambiar aquella cerradura electrónica aquella tarde de martes ha sido el mejor catalizador para mi crecimiento profesional en estos meses de ausencia dramática. Los vídeos de Julia se han convertido en una especie de entretenimiento cómico de fondo para las reuniones casuales de nuestro círculo social de confianza. Mis conocidos se reúnen los fines de semana y comparten los enlaces de sus transmisiones para reírse de sus nuevas justificaciones filosóficas sobre la anatomía afectiva. Ella no parece darse cuenta de que su audiencia real está compuesta mayoritariamente por personas que la sintonizan únicamente para burlarse de su persistente descaro moral. Su obsesión por mantener la razón la ha transformado en una parodia digital viviente de la mujer atrapada en su propio engaño de superioridad espiritual. Su nombre se volvió sinónimo de mala fe procesal y delirio corporativo entre los profesionales del derecho civil de nuestra localidad. Hace unos pocos días, Julia decidió dedicarme su última transmisión en vivo utilizando una estrategia visual que pretendía enviarme una advertencia directa a mi entorno. El vídeo utilizaba como fondo de pantalla una fotografía sumamente borrosa y desenfocada de la parte trasera de mi automóvil personal estacionado en mi oficina. En su discurso, aseguraba que el universo material se encargaría de cobrarle a los espíritus grises cada centavo de la supuesta tortura psicológica infligida a su persona. La imagen del vehículo pretendía demostrar que todavía tiene la capacidad de vigilar mis movimientos cotidianos desde la distancia de su confinamiento familiar. Lejos de preocuparme o generarme algún tipo de temor, la fotografía me pareció una muestra patética de su total impotencia frente a la realidad de los hechos duros. Le envié una captura de pantalla de esa transmisión a mi abogado de cabecera únicamente para que quedara registrada en el archivo complementario de la demanda desestimada. Mi defensor se limitó a responder con un emoticón de risa, confirmándome que cualquier intento de acoso virtual sería castigado con nuevas multas económicas por parte del Tribunal de Control. Julia parece ignorar que cada movimiento que realiza en Internet bajo el efecto de su rabieta moral no hace más que hundirla más en el foso de la quiebra absoluta. Su incapacidad para aceptar que perdió el control de la situación la empuja a un ciclo infinito de autosabotaje público del que difícilmente podrá salir alguna vez. Yo simplemente apago la pantalla del teléfono y continúo con la planeación de mis próximas vacaciones en el extranjero junto a mis seres queridos. El departamento que compartimos durante esos 2 años de relación caótica recuperó por completo su atmósfera de pulcritud, orden y silencio financiero reconfortante. Ya no hay berrinches ruidosos en la sala por vibras negativas en la comida ni estados de cuenta inflados por caprichos de alta costura mística. Las finanzas del hogar marchan con una precisión matemática que me permite dormir con la certeza de que nadie intenta vulnerar mis activos económicos a mis espaldas. La cerradura electrónica que cambié desde mi teléfono celular aquella tarde de martes sigue funcionando a la perfección, recordando de forma física el límite inquebrantable que decidí imponer. El espacio que alguna vez ocupó su inestabilidad emocional ahora está dedicado a mi oficina personal y a mis proyectos de inversión privada. Al mirar hacia atrás, comprendo que el verdadero error no fue el descubrimiento íntimo en la cama,
sino los meses de tolerancia racionalizada ante sus conductas deshonestas primitivas. Normalizar sus caprichos bajo la excusa de su intensa sensibilidad fue una debilidad de mi parte que afortunadamente logré corregir a tiempo con una estrategia fría y silenciosa. La indiferencia absoluta demostró ser el arma más letal contra una personalidad acostumbrada a moldear el entorno mediante gritos ensayados y lágrimas estratégicas. Al negarle el espectáculo melodramático que tanto anhelaba para victimizarse, la obligué a ejecutar sus maniobras en un terreno legal donde las mentiras se pagan con la ruina económica total. La contraparte terminó infinitamente peor de lo que comenzó por el simple efecto boomerang de su propia soberbia desmedida. La figura de la indignada moral quedó reducida a una triste creadora de contenido digital sin relevancia real, confinada al subsuelo de la propiedad de sus padres por sus propios errores de cálculo corporativo. Pedro y yo asistimos ayer a una cena de negocios para celebrar la adquisición de una nueva franquicia comercial en la zona financiera más importante del país. Brindamos por la paciencia universitaria, por los expedientes notariados a tiempo y por la maravillosa claridad que otorga un muro de piedra frente a la locura humana cotidiana. La vida continuó su curso natural, premiando la planificación silenciosa y enterrando en el olvido social las justificaciones poéticas de quienes confunden el cuerpo con el corazón ante la ley. Supongo que este es el precio exacto que Julia debe pagar por descubrir por las malas que un estratega silencioso no se destruye con lágrimas ensayadas ni con contratos morales completamente imaginarios. Actualmente, me encuentro disfrutando de un café matutino mientras reviso las cotizaciones de la bolsa de valores desde la comodidad de mi sala impecable. El eco de sus gritos en el pasillo se desvaneció hace mucho tiempo, reemplazado por la certeza de un futuro financiero y personal completamente blindado contra la insensatez. Ella seguirá transmitiendo sus verdades universales para una pantalla vacía en la penumbra del sótano, mientras yo continúo expandiendo mi realidad material con total tranquilidad de espíritu. Es el desenlace perfecto para una historia donde la resolución no necesitó de milagros, sino de la simple y justa causalidad de los hechos reales bien documentados.